Hola nuevamente a todos. Ya casi estamos finalizando lo que es el ciclo de estudio y vamos a estudiar en esta ocasión lo que es la unidad número 4, el cual pues es titulada lo que es la ética y la deontología en el ejercicio de la profesión docente, siempre bajo la cátedra de lo que es fundamentos filosóficos para la educación matemática. Todo lo que nos trae lo que es la unidad 4, pues simplemente pues vamos a estudiar tres temas muy importantes y significativos para la labor docente, especialmente para aquel maestro de matemática innovador. El primer tema a estudiar es la deontología como ciencia de la moral. Luego nos vamos a lo que es al contenido número 2, que es la deontología en el ámbito educativo. Y por último, vamos a estudiar lo que es la deontología en el profesional de la educación matemática. Vamos a procurar tocar un poquito de cada uno de estos temas para que al momento de tu lectura individual puedas familiarizarte e involucrarte un poquito más y no vayas a empezar desde cero. Esperando que con este pequeño bosquejo de introducción pues te sepas valorar como estudiante y te facilite lo que es tu aprendizaje. En el tema 1, como lo dije al principio, la deontología como ciencia de la moral. Antes de comenzar, estamos valorando lo que es dos palabras ejes como es la moral y la deontología. Recordando un poco en los años anteriores, ya sea en el nivel de bachillerato o al principio de nuestra carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática, recordemos un poco que la filosofía de la ética es estudiar la moralidad del obrar humano, es decir, considera a los actos humanos en cuanto son buenos o son malos. La ética bajo la concepción de Aristóteles nos dice que, o mejor dicho, define como explícitamente la felicidad como el bien del hombre. Dicho de otra manera, la ética busca la felicidad bajo la moralidad de lo que es el hombre. Sin embargo, la deontología es un término innovador en el cual pues nos trata siempre relacionar con la ética y la moralidad. Nos dice que es una rama de la ética cuyo propósito es establecer los deberes, obligaciones y éticas que tienen que asumir quienes ejercen una determinada profesión. Significa que la deontología, apreciable estudiante, pues va estrechamente para todo tipo de profesión. En esta ocasión te vamos a brindar lo que es la deontología apegada a lo que es a la profesión docente de enseñanza de la matemática. Bentham considera que la base de la deontología se debe sustentar en los principios filosóficos de la libertad y el utilitarismo, lo cual significa que los actos buenos o malos de los hombres solo se explican en función de la felicidad o bienestar que puedan proporcionar asuntos estos muy humanistas. ¿Qué significa esto? Que la deontología como ciencia de la moral va enfrascada únicamente a lo que son a los asuntos más humanos, basados en responsabilidad, basado en lo que es la moralidad y lo que es los valores. También la deontología explicada un poco sobre lo que es el tema 1, ya que debe de entender todo lo que se refiere a deontología para ir enlazando tus nuevas lecturas, para que tú lo vayas relacionando con estos contenidos nuevos que vayas leyendo a medida que tu maestro tutor te lo vaya comentando a través de las diferentes tutorías. No olvidando que la lectura de las unidades de cada
uno de los temas, pues es fundamental para las bases en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. La deontología, su propósito es explícitamente buscar la manera en que el hombre sea feliz. Para que un hombre sea feliz, debe de tener moralidad, obrar. Como dijo Aristóteles, la finalidad de la moral es que el hombre pueda obrar de una manera correcta, de una manera intrínseca, es decir, que desde su interioridad vaya reflexionando y busque el perfeccionamiento de lo que vaya a trabajar. En este sentido, el docente, de una manera honesta, se entrega abiertamente y de una manera moral hacia sus estudiantes. Extrínsecamente significa que los propios medios, a través de la articulación de muchas leyes que son muy importantes, que rigen la disciplina de todo ser humano dentro de una sociedad, sepan y lo conduzcan a un hábito humano. En el tema 2 se va a estudiar lo que es la deontología en el ámbito educativo. Significa que el docente dentro del aula debe de tener ciertas actitudes que lo ayuden a desarrollar o desempeñarse como un docente de matemática. Esta nueva perspectiva señala que las características de un buen profesor están relacionadas con compromiso con la profesión, la implicación personal, emocional y moral en el quehacer es en condición determinante para la buena valoración por los alumnos y el éxito de las tareas. La responsabilidad dentro de la profesión docente hace que el modelaje dentro de una clase sea el que llama la atención al estudiante. Un docente que no da el ejemplo a través de sus valores, a través de su buena imagen, jamás va a crear en el estudiante aquella iniciativa en decir, debo de hacer las cosas porque mi maestro me lo está dando a través de su ejemplo. Otra característica o perspectiva de un buen profesor es la afectividad con los alumnos. Un comportamiento afectivo hacia los alumnos con empatía, optimismo, estima y apoyo son cualidades valoradas muy positivamente. Dejemos atrás, apreciable estudiante, aquella forma de enseñar matemática tradicional. Se consideraba que el maestro que enseñaba matemática es el que le teníamos más temor dentro del aula. Sin embargo, hoy, con esta nueva perspectiva de la deontología en el ámbito educativo, nos invita a que seamos empáticos con el estudiantado, bajo la moralidad, bajo un ejemplo que nos conduce a una buena ética profesional, respetando al ser humano, a la persona como ser humano y a las leyes que rigen nuestra sociedad. Y en el último perspectiva de estas características en el ámbito educativo de la deontología, nos menciona que el conocimiento de la materia que enseña y empleo de las técnicas didácticas adecuadas. Saber lo que se enseña y enseñarlo bien. Combinar metodologías variadas, partiendo de las características diferenciales de los alumnos y del grupo. Esto nos cae a la reflexión que el maestro que enseña matemática debe de ser un maestro innovador. Recordar que el maestro de matemática, su enseñanza debe de ser basado de manera horizontal. Ser muy estrictos verticalmente, eso conlleva a que el estudiante se aleje de la matemática, es decir, de la matemática.
Si nosotros, como docentes de matemática, enamoramos al alumno a través de una buena empatía y saber lo que nosotros estamos haciendo como docentes, es decir, manejar muy bien esos contenidos, esas sesiones de clases a través de lo que nosotros vayamos o con qué propósito vayamos dentro del aula. Esas competencias, manejarlas y procurar que el estudiante pues las pueda lograr. Eso tiene que ir combinado con una buena metodología. Hoy en día, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología nos enseñan mucho que el docente de que enseña matemática debe de manejar las metodologías llamadas metodologías activas. ¿Qué significa esto? Que a medida que el docente conozca y maneje muy bien las metodologías y sepa diferenciar qué metodología es adecuada para la sesión de clase o contenido o cuál no sea. Recordemos que las metodologías no todas se pueden aplicar a un contenido, dependiendo las características y la finalidad de la competencia. Así va a ser lo que es la metodología que el docente debe de manejar. En ningún momento se recomienda que el docente aplique una metodología si no la conoce o no la maneje. En el tema 3, dentro de la unidad número 4, vamos a estudiar lo que es la deontología en el profesional en la educación matemática. El valor de la práctica del docente de matemática desde la pedagogía sociocultural se encuentra no solo en los resultados finales a que se dirige, la formación integral del individuo, no solo en los objetivos que se proponen lograr, sino en la misma intencionalidad educativa, esto es, en los principios y valores que rigen y conducen el proceso formativo del estudiante. El profesional que enseña matemática debe de recordar que no solamente el estudiante debe de manejar el contenido, sino que también debe de ir acompañado de una enseñanza integral. Además, que maneje perfectamente el contenido, también el docente que enseña matemática debe de buscar que ese mismo estudiante tenga una formación integral. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de una formación integral, debemos de procurar que el mismo estudiante o en grupo fomente aquellos valores que le puedan ayudar como ser humano, a que sea responsable, no solamente en la entrega de tareas de matemática, sino que con los demás profesores, a que sea solidario con su compañero, con el más necesitado, a que coopere con las actividades que tengan mayor dificultades para sus propios compañeros, que sea tolerante y que respete al mismo tiempo a sus compañeros, a su maestro y a él mismo. Esto es lo que busca un profesional que enseña matemática y eso es lo que busca la deontología de hoy en día para que nuestros jóvenes, cuando vayan a integrarse a una sociedad, sean íntegros y lleven todas esas riquezas que hacen a que el hombre sea feliz, porque eso es lo que se procura la deontología, la felicidad del hombre cuando actúa de una moral basada a través de su propio ejemplo. Sin embargo, los educadores de matemática se deben preparar para que a través de una pedagogía integral se pueda enseñar cómo respetar y hacer cumplir los derechos, la libertad, la humanización, la enseñanza de la ciencia, en especial la matemática, por su profunda relación con todas las demás. Esta
va formando el pensamiento crítico que se necesita y a valorar en los individuos inmersos en un gran lugar que pide auxilio, llamado la Tierra, atacada y maltratada. Como lo dije al principio, la matemática tiene que ser integrada a las demás áreas y, por qué no decirlo, en la vida del estudiante. Y al final logramos a que llegue a la vida de la persona humana, ya que nos da como un auxilio o nos pide un auxilio en el lugar donde nosotros vivimos, en ese entorno, en esa comunidad, en ese lugar, ya sea parque, escuela o inclusive en nuestro propio trabajo. Ser maltratados como persona, eso fomenta lo que es la infidelidad y también lo que es a no ser querido dentro de una comunidad o trabajo, ya que este mismo estudiante, la escuela le ha servido no solo como un lugar de aprender a leer o a sumar, sino que también a ser persona. Bien, mis queridos compañeros, hemos llegado a lo que es a la finalización de lo que nos espera estudiar lo que es la unidad número 4. Les deseo éxito y que Dios los bendiga.